La ciudad de Lima fue fundada por el conquistador español Francisco Pizarro en 1535 en el valle formado por los ríos Chillón, Rímac y Lurín sobre el Océano Pacífico. La ciudad de los Reyes, como se la conocía, fue por mucho tiempo la más importante del virreinato. Hoy es la capital de la República del Perú. Su área urbana ocupa 800 kilómetros cuadrados y la metropolitana 2.600, llegando a los 10 millones de habitantes. La UNESCO declaró a esta ciudad Patrimonio Cultural de la Humanidad. Jean-Pierre Cruz es uno de los difusores de la nueva arquitectura peruana. Para mí, Lima está íntimamente ligada a su territorio, a las condiciones geográficas, a las condiciones topográficas, territoriales, paisajísticas. Bueno, el clima acá en Lima es muy benigno, que digamos. En invierno llega a mínimo 13 grados a 16 grados. Bueno, y la humedad siempre es relativa, ¿no? La humedad sí es muy fuerte acá. Puede llegar a 95%, 98%, 90%. Es un poco tétrico, como dicen los extranjeros, el cielo limeño en invierno. Solo en verano se despeja. Muchos piensan que va a llover, pero no es así, no es el síntoma del clima. Todo el día es así, todo el invierno. Pero no llueve acá. Casi imposible que llueva torrencialmente. La primera pregunta que yo me haría es ¿por qué Lima? ¿Por qué existe Lima? Lo más lógico hubiese sido que Pizarro considerase al Cusco como capital del nuevo reino del Perú y no Lima. En Lima no había nada en ese momento. Entonces, lo que hay que saber es que cuando Pizarro llega al Cusco, ya había fundado Jauja, que según él, según los cálculos, estaba en un territorio amigo, eran los chancas enemigos de los incas, era un territorio, entre comillas, amigo, estaba en el centro geográfico del imperio, conquista el Cusco e inmediatamente la reacción no era quedarse en el Cusco, él ya sabía o se da cuenta de que Cusco estaba descentrado con respecto al centro del imperio. Ya el centro del imperio estaba pues entre Cusco y Quito y Cusco ya no representaba un centro geográfico que pudiese convenir a la conquista con respecto a la relación posterior con España. Entonces regresan los conquistadores a Jauja, se instalan en Jauja, pero muy rápidamente se dan cuenta de que Jauja estaba rodeada de nevados, muy difícil acceso, lejos del mar, y deciden ir a la costa a fundar la capital del Reino del Perú. Cuando llegan a la costa, Hernando Pizarro, el hermano de Francisco, recorre la costa para encontrar un lugar idóneo que fuese central, pero que tuviese las condiciones necesarias para crear una capital. Y ahí empieza la historia gráfica que les voy a contar. La costa peruana, ¿qué cosa es? Es una banda muy larga, más o menos 2.000 kilómetros de longitud, que está delimitada por el Océano Pacífico al oeste y por los Andes al este. Es una prolongación del desierto de Atacama, es completamente árida, es un desierto absoluto, salvo por el hecho de que hay algunos ríos que recorren, que bajan de los Andes y que llegan al mar, en los cuales se forman pequeños valles que constituyen verdaderos oasis
en este desierto. Son oasis longitudinales, son oasis transversales al océano y la costa se vuelve una sucesión de desiertos, oasis, desierto, oasis, desierto, oasis. Hernando Pizarro encuentra que hay un sitio en la costa peruana donde 3 ríos se juntan. Este sitio es el valle, digamos, es lo que hoy es Lima, y es una conjunción de 3 valles. Tenemos el río Rímac, tenemos el río Chillón al norte y tenemos el río Lurín al sur. Entonces nos encontramos con 3 valles juntos, muy fértiles, donde ya existe un puerto, que es el puerto de Chorrillos, y la situación de un puerto muy bueno, que es el futuro puerto del Callao, resguardado de las corrientes. Y es lo que hace que los españoles decidan construirlo aquí. Quería mostrarles mi departamento porque desde aquí se entiende cómo se organiza Lima. Tenemos desde Chorrillos, que está acá, que es la punta sur, el extremo sur de la bahía. La bahía se abre muy cerrada en los balnearios, en la parte protegida de las corrientes. Chorrillos, Barranco, Miraflores, y luego se extiende hasta el puerto del Callao, la punta, que es otro balneario, y la isla de San Lorenzo, que viene a completar la bahía del lado norte. Y desde aquí se puede ver cómo Lima ha crecido hasta llegar al borde del mar, y cómo hoy, cuando todo el área cultivable o todo el área del valle ha sido ocupada por edificaciones, el único espacio urbano de respiración, el único pulmón de la ciudad, es realmente el acantilado de la bahía con el mar, con el Océano Pacífico que se abre hacia el oeste. Además de la geografía está la historia. En el Valle de Lurín, en este sitio que hoy es Lima, existe el templo de Pachacámac, que es el templo más importante de la costa peruana en ese momento, en el momento en que llegan los españoles. Y hay 2 caminos que se cruzan. El camino inca que va del norte al sur, que recorre la costa, y el camino que parte de Pachacámac y va hacia la sierra, hacia los Andes. Entonces, tenemos 3 valles, 2 puertos, cruce de caminos. Faltaba un solo dato más para que Pizarro decida fundar Lima donde la fundó. Y este dato es hidrológico. Pizarro funda el Lima en el sitio en donde se encuentra la Boca Toma, lo que nosotros llamamos el caño o el grifo, que sirve para regular toda la irrigación del valle del río Rímac, el valle central de estos 3 que hablaba. ¿Por qué hace eso? Simplemente para poder controlar a sus mismos conquistadores, a sus mismos capitanes. Funda Lima ahí, establece su casa, su palacio en el sitio donde está la Boca Toma y le entrega las tierras a sus capitanes. Y él tenía la posibilidad de cerrar el grifo cuando quisiera, y con eso controlaba a sus mismas tropas. Y ahí empieza la historia de Lima físicamente. Lima se funda pues al lado del río, al lado de un cerro que protege de los Andes. El peligro siempre viene de los Andes, siempre viene de los incas que todavía hubo una batalla contra los incas en Lima, cuando Lima ya estaba fundada. Y Lima se funda pues, según las leyes de Indias, con un damero de 13 calles en un sentido y 9 en el otro. Son 117 manzanas construidas
según las leyes de Indias. ¿Y qué es lo que pasa? ¿Cuál es la primera alteración? La primera alteración viene de estas condiciones hidrológicas. Y es que la Plaza Mayor, que en Lima se llamó durante muchísimo tiempo Plaza de Armas, no se encuentra en el centro del damero, sino se encuentra al lado, lo más cerca al río. Se encuentra aquí. ¿Y por qué? Porque Pizarro funda o establece su casa, establece su palacio en el sitio donde estaba la Boca Toma, es decir, al lado del río. Y nuevamente, seguimos las leyes de Indias. Ahora, ¿qué cosa es lo que cambia con respecto a la situación, a la historia? Ellos quieren o necesitan reducir, se llama reducción, reducir a la población indígena, necesitan concentrarla en un punto para usarla como población que le diese el servicio, para controlarla, para evitar problemas. Y inmediatamente construyen una ciudad aparte, una ciudad que se llama El Cercado. ¿Por qué? Estaba cercada por una muralla. Es la única muralla que existe. Y es una ciudad que se crea a la imagen de una ciudad celestial, que en ese momento se pensaba que era una ciudad con una plaza romboidal en vez de una plaza cuadrada siguiendo el damero. Y esto hasta hoy en día se llama El Cercado. Ahí se concentra la población indígena. ¿Dónde se concentra la población pobre? Porque la población, muy rápidamente vienen muchos españoles. Lima es el centro de Sudamérica. Vienen muchos españoles pobres que se establecen al otro lado del río. Y se establecen, digamos, de manera un poco, casi conviven con la población africana que es traída como esclavos a Lima. Entonces, al otro lado del río, al otro lado de un eje, en este caso hidrológico, se establece la población pobre de Lima. Y esta es una constante. Luego, a través de las expansiones de Lima, siempre a un lado de un eje que puede ser de comunicación, puede ser un tren, puede ser una autopista, hoy en día, etc. Al lado que da a los Andes están los pobres, al lado que da al mar están los ricos. La otra variación del damero es la existencia de un camino inca que iba en diagonal con respecto al damero, lo que hace que esta parte de Lima nunca se construyese en la época colonial. Lima está, digamos, alejada del mar. ¿Por qué? Porque está en una zona alta. Está en la zona alta del valle, porque es la Boca Toma que va a poder irrigar por gravedad todo el valle. Lógicamente está en una zona alta, pero está íntimamente ligada con la costa porque se construye paralelamente a Lima el puerto del Callao. El puerto del Callao está muy cerca de la desembocadura del río Rímac, protegido por las corrientes que vienen del sur de la isla San Lorenzo y en la punta de la bahía. El Callao está unido a Lima por un eje, es el primer eje de comunicación. Y en ese momento, Lima, capital de Sudamérica, digamos, se desarrolla con un fasto sin precedentes. Prácticamente no hay enemigos, se funda muy rápidamente en 1550, 53, se funda la Universidad de San Marcos, una de las primeras universidades en América. Se construye el puente de piedra, que es el puente al lado de la casa de Pizarro, para conectar todo el norte con la entrada a Lima. ¿Por qué es importante esto? Porque la comunicación por mar desde Panamá es muy difícil. Los barcos llegan hasta Tumbes,
que es en la frontera entre lo que es hoy Ecuador y el Perú, y ahí se encuentran con la corriente de Humboldt, que es esta corriente que viene del Polo Sur, y se demoran solo para los últimos 1000 kilómetros, se demoran 4 meses en llegar. Entonces muchas veces tienen que desembarcar las personas y venir por tierra. Entonces la primera expansión del damero se hace hacia el norte y comienza esta superposición entre pobres y ricos. Se atraviesa un barrio pobre, español y africano, para llegar a la Alameda de los Descalzos, luego a la Plaza de Toros de Lima. Es decir, todo el desarrollo, digamos, de toda la parte que no es productiva de Lima, que no es habitacional, se desarrolla del otro lado del río también. Este es el río Rímac. Vamos a atravesar el río Rímac. Entonces vamos a ir de la ciudad formal, digamos, española, a la ciudad recreacional, donde está el Paseo de Aguas, la Plaza de Toros, y donde también vivían los españoles pobres. Aquí estamos en la Plaza de Toros de Hacho, construida en 1766, luego de los 2 grandes terremotos. La Plaza de Hacho se construye enteramente en adobe antisísmico, y eso es lo que vemos hoy en día. Es tal cual, ha sobrevivido a todos los terremotos. Esta Plaza de Toros es la más antigua de Sudamérica. Es una obra de arte, a mí me encanta porque es prácticamente la expresión de la masividad y de la abstracción en la arquitectura del desierto. Tiene muchas reminiscencias de arquitectura precolombina, y cuando llegamos al interior se nos revela el presente, vemos el panorama del Cerro San Cristóbal con la primera barriada que tuvo Lima. Esta es una torre que fue hecha por un señor Ingunza que se peleó con el virrey y no lo dejaban ver las corridas de toros. Entonces decidió en el terreno de al lado construir una torre para él mismo para poder ver las corridas sin tener el permiso del virrey. Y como toda construcción en Lima, tiene la base en adobe y luego la construcción en madera bastante ligera, que en el caso de las casas se transforma en quincha, que es este sándwich entre caña y tierra. Ahora estamos en el Rímac, que estamos yendo al Paseo de Aguas, en donde se instalaban la población africana y la población pobre española. Muy pronto esto se convirtió en la parte recreativa, y hoy tenemos aquí a la izquierda la fábrica de cerveza de Lima, y a la derecha vamos a ver el inicio del Paseo de Aguas. Este es el inicio del Paseo de Aguas. Era un paseo donde la gente simplemente caminaba y disfrutaba. Era el sitio donde, para ver y ser visto, ¿no? Y el Paseo de Aguas terminaba en el Convento de los Descalzos, puesto que por ser zona pobre, acá estaban los lazaretos, estaba toda la asistencia también de los enfermos. Dos eventos marcan el inicio de la decadencia de Lima, el pasaje entre Lima, capital de Sudamérica, a Lima, capital del Perú. Los primeros son las murallas que encierran Lima, cercenan una parte del barrio del Cercado de los indios,
la llegada de los piratas, poquísimo tiempo después, dos grandes terremotos que destruyen Lima en 1687, en 1742, y que prácticamente destruyen Lima, y Lima es reconstruida. A esto se añade la creación de dos virreinatos, el Virreinato de Nueva Granada y el Virreinato del Río de la Plata, que causan la pérdida del monopolio de Lima y del puerto del Callao sobre todo lo que partía de Sudamérica a España. Ahora entramos al siglo XIX, en donde hay las primeras transformaciones. ¿Y cuál es la primera transformación? Es la creación de los balnearios. Lima es una ciudad que en invierno es muy húmeda, pero este barrio, Chorrillos, lo es mucho menos. Tenemos la protección del morro solar, es un cerro que desvía las nubes y hace que haya mucho más días asoleados aquí que en el resto de Lima, por lo cual los limeños, para curarse de la tuberculosis, para recibir aire menos húmedo, aire medicinal, se pensaba en esa época, se establecen los balnearios. ¿Y cuál es el primer balneario? Chorrillos, que era no solo uno de los puertos de Lima antes de que llegasen los españoles, sino es el sitio donde vivían los pescadores. ¿Y qué es lo que hace la población de Lima? Alquila estos ranchos y pasa el verano en este barrio. Lima empieza a tener un crecimiento demográfico que impulsa el crecimiento fuera de sus murallas. Entonces, no se decide ir más allá de las murallas, construir más allá, sino simplemente derribar las murallas. Aprovechar este terreno que no era de nadie para construir los primeros bulevares. Y empieza a tener influencias foráneas. ¿Cuál es la más importante a mediados del siglo XIX? Pues la francesa. Y se aprovecha para crear estos bulevares a la haussmanniana, digamos, con plazas en forma de estrella, con grandes alamedas, a lo largo de lo que eran las murallas. Este es el Correo Central de Lima, hecho a la imagen de los pasajes parisinos, pero la particularidad que tiene es que la bóveda vidriada no tiene vidrio y nunca lo tuvo. Puesto que no llueve, no hay necesidad de cubrir con un costoso vidrio esta galería, basta crear la estructura metálica para producir el espacio interior cuando es en realidad un espacio exterior. Y comienza la expansión hacia afuera. ¿Cuál es la expansión hacia afuera? Pues la que era más evidente, el camino hacia los balnearios. También se dan otras expansiones hacia Magdalena, que era una antigua huaca o templo inca, hacia Magdalena, donde hay un pequeño centro poblado, hacia el Callao ya existía este eje, y hacia los balnearios, que es Chorrillos primero y luego Barranco y posteriormente Miraflores. Entonces Lima se expande sobre todo hacia el sur y se conecta por medio de un ferrocarril con Chorrillos y Barranco y luego con Miraflores. Esta expansión francesa es muy rápidamente truncada por el evento que sucedió más o menos 10 años después de derribadas las murallas, que fue la guerra con Chile. Lima estuvo ocupada por las tropas chilenas durante 5 años y eso da inicio a una nueva etapa de expansión, que es ya no el modelo haussmanniano, sino el modelo de la ciudad jardín inglesa. Entonces lo que hacen los limeños es equipar a Lima
con lo que no tenía, que era toda la parte de esparcimiento y deporte. Lima era una ciudad muy austera. Al verse liberada pues, de este encierro de las murallas, nada mejor que el plan inglés de curvas, de trazados curvos y sinuosos y naturales para crear el canódromo, el parque de la exposición, el hipódromo, el lawn tenis, el jockey, todos deportes que estaban ligados además con Inglaterra como influencia. Y entonces Lima pasa a través de los años entre una influencia francesa a una inglesa para terminar con la influencia americana. Este es el Parque de la Exposición, uno de los primeros ensanches de la ciudad de Lima. Adentro, con motivo de los 100 años de la independencia del Perú, una serie de gobiernos extranjeros regalaron pabellones conmemorando los 100 años de la independencia, ¿no? Adentro hay pabellones de diversos países, está la pileta china, el jardín japonés, el pabellón alemán y también el pabellón francés, que fue diseñado por Gustave Eiffel, el cual es ahora el actual Museo de Arte de Lima. Paralelamente a la ciudad jardín, al Parque de la Exposición, se crea la primera urbanización especulativa, digamos, de vivienda, que es el barrio de la Victoria, que está destinada a los ricos, a una clase pudiente, pero ahí se verifica nuevamente el patrón de estas líneas digamos, territoriales que separan a ricos y pobres, y finalmente este barrio es ocupado por gente pobre porque la ciudad jardín queda al otro lado del ferrocarril. Poco tiempo después, en los años 30, se vuelve a trazar otro eje, que es la avenida Arequipa, que esta vez va a unir la avenida Arequipa directamente con Miraflores y luego Barranco y luego Chorrillos. Esta avenida Arequipa es una paralela al ferrocarril. ¿Y por qué? Porque del otro lado del ferrocarril se empezaba a asentar los servicios y la gente pobre a lo largo de este eje. Y Lima comienza a crecer hacia el sur. Hay otros crecimientos. Hay el crecimiento de Lima hacia el Callao, pero es un crecimiento completamente distinto, es un crecimiento industrial. La industria comienza a ocupar el lugar que queda entre la avenida Argentina, que es el eje entre Lima y Callao, y el río Rímac. También hacia todo este cono que queda libre, que en este momento, en los años 30, es una acumulación de haciendas. La presión demográfica de Lima comienza a generar que la tierra cultivable es menos cara que la tierra urbanizada. Y cada hacienda comienza a crear su urbanización. Y así comienza Lima a crecer como un verdadero patchwork de tramas urbanas, sin mucha continuidad vial, sin ningún plan urbano, sin nada que estructure esta nueva Lima que está creciendo. El único eje estructurador, y es por eso que Lima crece también hacia el sur, es la avenida Arequipa, el ferrocarril, que luego se convierte en tranvía, que une Lima con los balnearios. Este es el patrón que sigue hasta hoy y que yo creo es el que va a seguir en el futuro. A partir de los años 40 empieza una nueva etapa de Lima, que es la etapa que estamos prácticamente terminando en estos años, que es Lima Metrópoli. El 70% de la Lima de hoy ha sido construida después del año 40 y es el nuevo rostro de Lima. Lima sufre en un inicio de una inmigración masiva que viene del Ande, producto de la crisis de la agricultura en las montañas. Gente baja de las montañas, viene de las ciudades de provincia a instalarse a Lima, porque Lima representa la capital industrial del Perú y la capital de las oportunidades de trabajo. Esta gente que viene
con muy pocos recursos a Lima, se encuentra con una Lima en la cual el Estado es completamente incapaz de producir vivienda, de darle acomodo. ¿Y qué es lo que pasa? Empieza a ocupar terrenos vacíos. ¿Y cuáles son los terrenos vacíos? Los primeros son los terrenos muy cerca al centro de Lima y muy cerca a la fuente de trabajo. Se empiezan a ocupar el Cerro San Cristóbal, que está por encima de la línea de los terrenos fértiles, y comienzan a ocupar las riberas, la ribera de Rímac, entre el río y la zona industrial. Hay un gran crecimiento que contradice este crecimiento hacia el sur, la avenida Javier Prado, a lo largo de la cual se ubica la gente pudiente y se crea los distritos de Chacarilla, La Molina, Casuarinas, todos barrios ricos que, contrariamente al eje predominante norte-sur, Lima, balnearios, comienzan a buscar otros sitios donde haya un mejor clima, que es en las estribaciones de los Andes. Y ahí es donde se dan hoy en día las contradicciones de barriadas que están al lado de los barrios pudientes, de digamos, barrios cercados, incluso condominios privados de los más ricos del Perú, conviviendo al lado con los pobladores de las barriadas. Villa El Salvador es un distrito ahora que fue producto de una serie de invasiones organizadas por el gobierno en los años 70. Esta gente era organizada en grupos con un número, grupo 1, grupo 3, grupo 7, y eran una manzana libre, una manzana para parque zonal, para un parque, y alrededor una serie de manzanas para habitar que conformaban estos grupos. Y cada 5 o 10 manzanas de estas se formaba un sector. Entonces la ciudad se iba organizando por estos sectores. Villa El Salvador es un ejemplo de esta barriada porque crece organizadamente, pero no por voluntad del gobierno, ni mucho menos, sino por la voluntad de los mismos pobladores, que se organizan, las mujeres tienen voz y voto, se organiza no solamente la manera de ocupar el territorio, no solamente ellos diseñan su propia ciudad, sino que organizan la justicia, organizan la política, organizan la educación en su propia ciudad. Con el correr de los años, estas barriadas, estas villas miseria, comienzan a producir riqueza, comienzan a integrarse poco a poco dentro del sistema urbano y se integran a la ciudad porque ya la ciudad era un patchwork. Entonces constituye un patchwork más de una manera distinta de concebir la ciudad. Y así es que hoy en día es una continuidad urbana constituida por barrios que fueron creados formalmente, con un diseño legalmente, en donde llega primero las instalaciones de agua, desagüe y electricidad, y la ciudad informal, en donde el sistema es completamente inverso, donde primero se instalan, primero se construyen las viviendas y luego vienen los servicios. Es un desarrollo que no está determinado por edificios públicos, no está determinado por intervenciones del Estado, es un crecimiento prácticamente de la iniciativa privada, como lo es hoy en día, en donde lo que predomina es la vivienda. Entonces, yo creo que Lima se debe contar a través de la vivienda y no de los monumentos. Entonces, todos estos desarrollos formales e informales, ¿qué es lo que pasa? Es hecho bajo iniciativa privada, en donde simplemente en la parte formal
el hacendado ocupa, hace un trazado de sus terrenos y vende lotes para construirse casas. La manera informal, el poblador que viene de los Andes o de las ciudades de provincia, ¿qué es lo que hace? Ocupa el terreno con su casa. Es decir, la casa se vuelve el motor arquitectónico del crecimiento urbano de Lima. Y en esta historia de las casas hay un elemento muy importante. Hay un elemento, primero en la evolución, hay un elemento formal, la casa solariega, la casa principal, y hay el otro elemento que es la casa temporal, la casa del balneario, lo que nosotros llamamos el rancho, que no es para nada un término despectivo en Lima. El rancho, al contrario, es el sinónimo de la casa de verano, donde el limeño, que es muy tradicional, muy conservador, está dispuesto a vivir de otra manera. Un ejemplo, las ruinas de Puruchuco, que es una casa de un señor del Valle de Rímac, en donde, ¿qué es lo que pasa? Él, como había dicho antes, él se instala en el límite entre el área cultivable y el desierto, y lo primero que hace es trazar un recinto en el única área en donde se puede construir de manera no muy cara, no en una pendiente muy pronunciada. Hace un recinto y luego divide el recinto de manera, digamos, laberíntica, con espacios exteriores e interiores al interior del recinto. Vienen los españoles con la tradición de la domus romana y ellos empiezan a ocupar los solares, el damero de Pizarro, pero con una densidad, con la misma densidad. Es decir, el lote del solar no constituye un lugar en donde vamos a construir una casa en medio de un jardín, en donde vamos a ocupar una porción del terreno y el resto es huerta, es jardín, etc. No, el lote es el área máxima que podemos construir y se construye totalmente. Es decir, Lima se vuelve en una ciudad sin jardines, en una ciudad en que se ocupa todo. ¿Y cuál es el patrón? El patrón de la Lima colonial es una casa con 2 o más patios, en donde al exterior el único elemento de comunicación, aparte del portón y del zaguán, que es una especie de porche de entrada, es el balcón limeño, de clarísima influencia morisca. Es un balcón que permite ver sin ser visto. Es un filtro entre la intimidad de la casa y el espacio público de la ciudad. Mi nombre es Gonzalo de Aliaga. Bienvenidos a la Casa Aliaga. Voy a contar un poco la historia de la casa. Cuando Francisco Pizarro decide fundar la ciudad en Lima, le otorga a su compañero, a Jerónimo de Aliaga, este solar, que está en la familia 16 generaciones, desde el 18 de enero de 1535. Ahora, no toda la casa es del siglo XVI debido a los terremotos y a que cada generación pues, ha dejado su huella. Nos encontramos en la entrada principal, que es del siglo XIX. Y hay partes de la casa del siglo XVI, XVII, mucho del siglo XVIII. Cuando Pizarro llega a la ciudad de Lima, se encuentra que la Plaza Mayor es una plaza inca, que está rodeada por 3 pirámides. La catedral se hizo encima, la casa de Pizarro y esta casa. La casa originalmente, o sea, no vino con un plano, se fue construyendo según las necesidades, pero se conserva, digamos, como el plano original, porque siempre se ha reconstruido sobre los mismos cimientos, digamos, pero con otra decoración de la época, ¿no? En Lima se utilizaba mucho la madera por el clima, que eso ayudaba que no se malogre la madera. La madera venía de Centroamérica
y venía también de Chile, que es un alerce, es un árbol nativo de Chile, del sur, que lo utilizan allá para hacer tejas, ¿no? Entonces el entablado se hacía con esa madera. La Casa Aleaga también tiene sectores contemporáneos que no han desvirtuado en nada su estructura original. Las claraboyas superiores, estratégicamente ubicadas, bañan de luz las paredes blancas, creando una atmósfera especial. Muchos años después, siglos, las casas urbanas siguen dando que hablar. Cooper, Graña y Nicolini proyectan la Casa Cooper en San Isidro. Ahora nos encontramos en la casa del arquitecto Frederick Cooper, construida aproximadamente en 1975, la cual es una casa muy interesante por el partido que toma frente al terreno de pegarse hacia un lado para poder tener un jardín al otro, y también por la expresión de los materiales constructivos. Parece extraño ver veladores al aire libre, pero esto es gracias a que en Lima casi nunca llueve. La casa presenta un contrapunto interesante entre la austeridad y síntesis de su planteo y el barroquismo de su equipamiento. ¿Qué es lo que pasa en los balnearios? Ahí donde este patrón, que es un patrón que se repite en toda Lima, por primera vez se rompe. Lo que hace es prácticamente lo mismo en un lote más pequeño, y la diferencia es esta. El patio se corta en dos, el primer patio, y se techa totalmente o parcialmente, y esto constituye el porche donde uno va a pasar el día. Esto más o menos es muy sintomático de la Lima que vendrá, porque hoy en día, con el movimiento moderno, con la paz y la tranquilidad que ha surgido en los últimos 15 años luego de la etapa del terrorismo, se ha vuelto a producir esta transformación de una casa convencional, esta vez moderna, de influencia corbusiana o de influencia miesiana o de influencia alemana, depende de las épocas, a una casa de veraneo mucho más abierta, en donde las barreras entre interior y exterior se diluyen. Entonces, la diferencia en esta evolución es que este último periodo está marcado por la innovación no hecha por una tradición, no hecha por un modo constructivo, no hecho inconscientemente, sino una innovación hecha por arquitectos, en donde la innovación es consciente de parte de los arquitectos y de parte del cliente, de parte del propietario. El propietario acepta espacios distintos, acepta retos en su vivienda, acepta vivir de una manera distinta, y el arquitecto encuentra un espacio de libertad enorme. Esta es la casa diseñada por Enrique Siriani en uno de estos nuevos condominios que se extienden hacia el sur, son los nuevos balnearios de Lima, en la cual Siriani hace un ejercicio sobre el movimiento continuo de la materia. Son planos que se desdoblan a la horizontal o a la vertical y van encerrando espacios que son a la vez exteriores e interiores, y que permiten dejar una transparencia entre las casas que se encuentran detrás y el mar, y a la vez constituye un espacio casi maternal que engloba al habitante.
El futuro de Lima es seguir la tendencia lógica de crecimiento hacia el sur y de unir la autopista panamericana que hace una circunvalación de Lima y que lleva hacia el sur, y es el nuevo eje en donde hacia el mar se generan estos nuevos balnearios de gente pudiente, y hacia el otro lado se generan los barrios que rinden o que dan servicio a estos nuevos balnearios. Lógicamente, hoy en día estos balnearios están desconectados, no es una trama urbana continua, pero lo va a hacer muy pronto. 20 años, 10 años, nadie sabe, por el crecimiento explosivo de la ciudad. ¿Y qué es lo que queda? Queda una ciudad que se ha comido todo el área fértil de los valles, una ciudad en donde la única diferencia natural entre naturaleza y construido es las llanuras, que son ocupadas completamente por una trama urbana, y el desierto y las montañas. Ya no hay áreas verdes en Lima, ya no hay lugares de desfogue, ya tiene un déficit enorme de metros cuadrados por habitante de áreas verdes. Por otro lado, hay todo otro problema, que ya es un problema en general del Perú, pero en particular de Lima, puesto que alberga el tercio de la población de todo el Perú, y es el problema del agua. El cambio climático que está ocurriendo en el mundo está haciendo que los glaciares de los Andes se derritan. Y sobre todo los glaciares del Perú, que están muy cerca a la línea del Ecuador, son los primeros en derretirse. Sin embargo, los glaciares es la fuente de agua de Lima. Entonces, el gran problema va a ser cómo encontrar el agua. Ahí es donde la visión del arquitecto se vuelve capital. El futuro de Lima yo creo que depende de las ideas que su sociedad y los arquitectos podamos aportar a este problema. Ya tenemos una pista, y es la bahía de Lima, que ha sido ignorada históricamente. La Lima española está lejos del mar, los balnearios están concentrados en una pequeñísima parte de la bahía, y hoy en día, en donde Lima ya ha ocupado todo el territorio disponible, el acantilado que constituye esta bahía es el único sitio natural que nos queda. Es el balcón hacia el Océano Pacífico. Tenemos la gran oportunidad de que la bahía de Lima se convierta a la vez en el Central Park de Lima, en el pulmón de Lima, y en la fuente del agua, en la fuente de su supervivencia. Para un brasileño, la riqueza de las culturas prehispánicas que se ve en Perú, en México, son muy impresionantes. Lima, a una situación climática que también me impresionó muchísimo, que no se llueve, no llueve, ¿no? Que por tanto las casas tienen un recurso. Cuando se mira en las cosas más pequeñas, en los detalles de las casas, las ventanas que se hacen en el techo, que no hay que se preocupar con la lluvia, la agua, es todo una maravilla de las soluciones que se podría tener. Y a pesar de que no llueve, há uma exuberancia de los jardines, porque no es seca tampoco, pero siempre gris, siempre, ¿no? Mucho más argentina que Buenos Aires, la color del cielo en Lima, ¿no? Veo una ciudad muy fragmentada, con dos matices muy ricos, su frente al mar y su casco histórico, pero lejos de estar como articulada bajo un esquema urbano
ideal? Uy, Lima es una ciudad en la que no se podría vivir porque no tiene sol. Entonces, una ciudad donde no sale el sol, para mí es imposible estar en ella. Gris, activa, ruidosa, con buena voluntad y corazón, un mundo de oportunidades, de retos y una comida maravillosa.